Cómo sembrar aguacate paso a paso de la pepa al árbol. Proceso completo. Hola, bienvenidos a Modo Cultura, conociendo datos y lugares desde Ecuador. Si te gustan los aguacates, en tus manos tienes la oportunidad de sembrarlos, ayudar a que crezcan y hasta cosechar sus frutos. Aprende el proceso completo paso a paso. Luego de haber comido un aguacate que hayas comprado en cualquier lugar, lava la pepa e incrusta con una leve presión sobre ella 3 palillos alrededor. Esto se hace con la finalidad de que se sostenga la parte robusta de la semilla sumergida en un vaso o recipiente con agua, que es por donde sale la raíz. Luego de unos días, la semilla empieza a abrirse, dándole paso a la raíz que empieza a crecer dentro de ella. Cuando esto suceda, retira toda la cáscara que la cubre y vuélvela a introducir en el agua para que continúe el proceso. Recuerda cambiar el agua cada cierto tiempo. Se pueden utilizar recipientes reciclados como fondos de botellas plásticas donde se podrían introducir varias pepas. En ocasiones, algunas pepas demoran más en germinar o incluso no logran gestarse. Por eso lo intentamos con varias semillas, ya que el proceso puede durar meses. Aquí se pueden ver con mayor precisión los brotes que salen en su interior. Por otro lado, esta pepa logró desarrollar su raíz, tallo y hojas aún estando en el agua, lo que nos permite mostrar el crecimiento desde otra perspectiva. En este punto ya debería estar sembrada, pero es el siguiente paso que haremos a partir de ahora. Puedes sembrarla en una maceta o matera, con abundante tierra preferiblemente abonada, ya que esto ayudará a su crecimiento. Lo importante es saber que puedes realizar toda esta parte del proceso en casa, aun si no tienes un espacio totalmente abierto. Cada fase se muestra con mayor precisión, donde la raíz se aprecia en sus diferentes etapas con el tallo y las hojas que han brotado. Si tienes un espacio abierto disponible, también es una opción sembrar la planta incluso estando un poco más pequeña. Eventualmente empezará a hacerse un árbol un poco más grande, gracias al espacio abierto que se le ha otorgado y en el que se ven los primeros frutos. Existen diferentes tipos de aguacate. En este caso tiene más aproximación al fuerte.
denominación dentro de las variantes que se conocen. El crecimiento de cada fruto es distinto y paulatino, por lo que es aconsejable permitir que logren la madurez para cosecharlos y posteriormente degustarlos. Algunas personas prefieren sacarlos un poco antes. En nuestro caso, preferimos esperar el tiempo de maduración total. Esta planta demoró 4 años en dar los primeros frutos desde que fue sembrada su semilla. En este caso, tuvimos la oportunidad de sembrar en un espacio abierto donde se pueden apreciar 2 árboles a los extremos y una planta aún pequeña en el medio. Son 3 semillas sembradas en diferentes épocas, cada una germinó a su tiempo y continúa creciendo. Por otro lado, también existen los injertos, los cuales permiten que plantas pequeñas den frutos más rápido. Se dice que la temperatura ideal para que se den los aguacates es de 20 grados centígrados, aunque también se da en climas tropicales y lugares cálidos. Si te gustan las plantas y también consumes aguacates con regularidad, prueba a hacer el proceso completo desde la semilla. Ser parte de este ciclo de vida es gratificante y un motivo para compartir. Y recuerda, si te gustó el video, dale clic en la manito de me gusta y otro clic en suscribirse.